Mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo a través de radiogénesis.tv y para nuestros amigos en vivo para Cristo TV, bienvenidos. Una semana nueva, un nuevo comienzo a través del libro de Levítico y entraremos esta semana precisamente al tema de Tazria, un tema extremadamente importante en nuestro diario vivir. Antes de que desarrollemos este tema de semana, este capítulo, quiero igualmente darles gracias a todos ustedes por su participación muy activa a través de este tiempo de estudio bíblico devocional. Sus tareas, sus mensajes, sus testimonios son de gran edificación y bendición y nos honran en este trabajo ministerial. Es importante recordar que la Torá, recordemos, la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, cada uno de ellos en su contexto general nos reargulle, nos direcciona, porque recordemos que Torá como ley es también un libro de instrucciones. Digo ley en el sentido de que tiene fundamentos, ordenanzas, mandatos y toda una dirección de nuestro diario vivir. Por lo tanto, ella, la Torá, nos habla en nuestra vida física, en nuestra vida mental, en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual y en todos los aspectos que tiene que ver con nuestras relaciones con otras personas, el prójimo, la familia, la comunión, la comunidad. Así es que cuando hablamos de este aspecto de la Torá en el libro de Levítico y vimos y estamos desarrollando las normas, si puedo, las ordenanzas de carácter sacerdotal, nos daremos cuenta que este manual de instrucciones nos lleva a varios aspectos que son muy interesantes y que lastimosamente hoy, como siglo XXI, omitimos, pasamos por alto, no consideramos o en algunas de las circunstancias, aunque lo conozcamos, no le prestamos interés. Y es particularmente el tema de los alimentos. Si hay algo que la Biblia, particularmente la Torá, nos enseña, es a conservar, a mantener una muy buena salud. De eso habla la Biblia, pastor. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Absolutamente. La Biblia nos cuida cada detalle. Repito, no solamente nuestra vida física, emocional, espiritual, en la comunión con las demás personas, pero cómo la palabra nos va enseñando paso a paso cómo mantener una vida saludable. Diga conmigo, una vida saludable, es decir, saludable en el sentido de la salud en cuanto a lo que comemos y además saludable en cuanto a la forma como nos relacionamos con todos los demás. Y si nosotros nos damos cuenta de este aspecto, encontramos algo muy interesante. Veamos un aspecto desde el mismo libro del principio, el Bereshit. Recordemos, porque este es un punto que todos conocemos sin duda, en el huerto del Edén. Recordemos que Edén significa ¿qué? Disfrute. Y allí en el Edén hay una pareja, la primera pareja sobre la faz de la tierra, Adán y la varona. Hasta este momento no es Eva, es la varona. Y puntualmente en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el verso 17, Dios les habla a esta primera pareja y les dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Veamos cómo aquí habla de comida. Usted se puede preguntar, ¿es comida hablando físicamente? ¿Qué tipo de alimento era el que ellos no podían comer en ese momento? Y la consecuencia, si comen ese alimento, observen que la consecuencia dice: entonces si comieres de él, ciertamente morirás. Vemos cómo Dios habla a a la primera creación respecto de este fruto. Y el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal nos dice en Génesis capítulo 3, verso 1, que aparece otra figura allí muy interesante. Solo estoy mencionando algo, no vamos a entrar al detalle. De hecho, ya lo vimos en el estudio de Bereshit, pero solo para mencionarlo. Pero la serpiente, atención, la serpiente dice, era astuta. Observen
con detenimiento aquí esta palabra astuta. La palabra astuta hoy la utilizamos con mucha frecuencia en nuestro entorno. Un ejemplo sencillo. Vemos cómo cuando alguien logra alcanzar algo pronto, una meta, un negocio, adquirir algo demasiado rápido, nosotros decimos, wow, pero ¿cómo le fue de bien a esa persona? ¿Cómo logró hacer eso tan rápido? ¿Cómo lo hizo? Pero cuando entendemos cómo lo hizo, nos daremos cuenta que posiblemente hizo trampas o engaños o manipulaciones inapropiadas para alcanzar un bien, un beneficio. Y entonces nosotros decimos, wow, pero es que, ¿cómo es de inteligente esa persona? Pues realmente ahí el concepto de inteligente no cabe. Es decir, podríamos decir inteligente en el mal sentido de la palabra. La Biblia puntualmente dice astuto. Es decir, astuto aquí significa hacer las cosas inapropiadamente, malévolamente, si puedo utilizar esta expresión. Y aquí nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios habría hecho, la cual dijo a la mujer, por favor preste atención, dijo a la mujer. Esto nos indica que lo que primero vemos allí es que la mujer escucha. Y esto es muy interesante porque lastimosamente también hoy nosotros somos muy dados a escuchar cosas que no deberíamos escuchar. Cosas que se escuchan o se dicen a diario que no son de nuestra incumbencia, que no son de nuestro sentir. Estoy hablando en el plano espiritual, es decir, como hombres, como familias, como creyentes. Hay tantas cosas que se dicen en el aire, en el ambiente, en nuestro entorno, que nuestros oídos no deberían escuchar. Y la palabra nos enseña que cuando somos hijos creyentes, verdaderamente discípulos, tenemos que aprender a vivir una vida en santidad. Es lo que venimos tratando en el libro de Vallicrat, en el libro de Levítico, con las ordenanzas para el sacerdote. Vimos la semana anterior en nuestro cierre la muerte de los hijos del sacerdote Aarón. Y notamos como conclusión de que el fuego extraño obedecía a circunstancias que no eran propias del momento, al hacer las cosas a nuestra manera natural, con nuestra propia intención, a nuestra propia forma, sin la dirección ni el propósito de Dios. Aún queriendo hacer las cosas bien, estábamos haciendo algo inapropiado. En este orden de ideas, mis amados hermanos, es interesante que mencionemos algo. La serpiente es astuta y le habla a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, nos hemos preguntado por qué el Todopoderoso ha puesto precisamente esta situación en el huerto del Edén. ¿Debía pasar así? ¿O él había podido eliminar toda esta circunstancia de tal manera que el hombre no entrara a ser parte precisamente de esta historia del pecado? Pues bien, las instrucciones que Dios nos da a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir tienen un sentido, y un sentido muy práctico. Dígalo conmigo: vivir saludablemente. Pastor, ¿a qué viene toda esta introducción en el tema de semana? Viene precisamente a que hay una palabra que todos debemos conocer. Muy importante que usted conozca esta palabra. La palabra kosher. La palabra kosher es una palabra que tiene que ver del original en el hebreo con el kashin resh, que significa lo recto, lo justo, lo adecuado, lo aceptable, lo limpio. Y kosher tiene que ver, entre comillas, con lo que es santidad, es decir, vestir bien, adecuadamente. No estoy hablando de marcas, estoy hablando de vestirnos dignamente. Cuando vamos a nuestra congregación, a nuestro sitio de reunión para adorar al Rey, vamos vestidos dignamente. Si nosotros atendemos un asunto de corte, un asunto social, un evento social, pues evidentemente vestimos de una manera digna, una manera elegante, si puedo usar este término. Vamos a decirlo de una manera kosher, limpia. Repito, no hablo de marcas. Ahora, asimismo como vestimos, es importante entender que cuando nos alimentamos, debemos aprender a alimentarnos de una manera kosher.
Muy seguramente, hermanas que me escuchan, o varones que me escuchan, si usted tiene la oportunidad de ir a la tienda, al supermarket, como lo quiera llamar, y hacer las compras del alimento diario, semanal, o no sé cada cuánto usted puede hacerlo, diariamente, semanalmente, los alimentos de consumo para nuestros hogares, veremos cómo en muchas tiendas hoy encontramos muchos productos con una etiqueta, y la etiqueta dice kosher. Usted seguramente lo ha visto y muy seguramente no tiene la menor idea qué significa ello. Vemos entonces sal kosher, por ejemplo, azúcar kosher, pan kosher, carne kosher, huevos kosher. Interesante. Y esto lo que nos está indicando es que esta línea de productos kosher son productos altamente limpios, altamente puros y, repito, entre comillas, en el proceso de santidad, es decir, de lo que evidentemente debemos alimentarnos. Algunos de estos productos tienen seguramente un costo un poco mayor de lo normal. Y aquí esto es interesante, aunque parezca que no, pero esto es muy interesante mencionarlo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las compras, algunos dicen el diario, vamos a la tienda, al supermercado, y evidentemente buscando manejar nuestro presupuesto, lo que hacemos es comprar lo más económico. La carne más barata, los huevos más baratos, la leche más barata, lo que sea, siempre buscando economía. Pero cuando entendemos la importancia de alimentarnos con productos kosher, aunque paguemos un poquito más, también tenemos la garantía de que estamos hablando de productos de mayor calidad. ¿Por qué estoy mencionando todo esto, mis amados hermanos? Porque si va conmigo al libro de Levíticos, vamos un momento al libro de Levíticos, en el capítulo 11, este era tema de la semana anterior, no lo alcanzamos a cerrar, pero quise mencionarlo como introducción del tema de hoy porque tiene que ver precisamente con lo que vamos a hablar durante la semana. Vamos a hablar de las cosas que son inmundas, atención a la expresión que estoy utilizando, inmundas, y las cosas que son kosher. No solamente desde el punto de vista de los alimentos, desde el punto de vista de nuestro diario vivir, desde el punto de vista incluso del nacimiento de un bebé, hasta en eso tenemos que diferenciar cuando hay nacimiento bajo el concepto inmundo o no. Pastor, ¿qué está tratando de decir? No se preocupe, lo vamos a clarificar en los siguientes días. Veamos el libro de Levítico, va a llegar al capítulo 11, tiene un título en sus Biblias y dice, alimentos limpios e inmundos. Interesante, o sea, no lo digo yo, está escrito en su Biblia. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel. Observa que aquí no dice, habla a los hijos de Judá o a los judíos. Siempre debo hacer esta claridad porque es muy importante que ustedes, mis amados hermanos, tengan claridad que esto no es una determinación para los judíos, que tanto escucho a diario. Ustedes estudian la Torá, eso es de los judíos. No, estudiamos el Pentateuco, que es la Biblia, que es la Torá. Oh, no lo sabía. I'm so sorry. Pues es bueno que aprendamos. Y vean cómo todos los textos que siempre damos comienzo en la lectura, nos hablan y nos dice que habló Yahweh a Moisés, a Aarón, el sumo sacerdote, y les dijo, habla a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Claro, ese concepto siempre lo tengo que clarificar porque me parece que es muy importante. Algunas personas llegan por primera vez y es importante que haya claridad al tema. Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay en la tierra. ¿Cuán importante es? Ahora están entendiendo el por qué hablé de cómo la Biblia, la palabra, la Torá nos enseña a comer saludablemente, a vestir adecuadamente, a hablar prudentemente, a vivir en comunidad de una manera kosher. La Biblia nos enseña hasta el más mínimo detalle de nuestro diario vivir. Pareciera ser que muchas personas empiezan a vivir o a comer o a consumir alimento de mejor calidad
o a cuidarse en su alimento diario solamente cuando llegan a los 55 en adelante o los 60, cuando empiezan las dificultades en la salud, la sangre, los tejidos, los músculos, el corazón. Entonces, es allí cuando nos damos cuenta que se hace necesario empezar a comer saludablemente. ¿Por qué no empezar a hacerlo saludablemente desde un principio en la vida, si es lo que la Biblia precisamente nos enseña? ¿Cuántas personas de ustedes, mis amados hermanos, han llegado a una situación de hospital? Y cuando han llegado a una situación de hospital y les hacen los exámenes médicos de sangre, de orina, etcétera, además de laboratorio, pues como se dice, y encuentran los resultados, lo primero que el médico le va a hacer preguntas ¿es usted una persona que consume cerdo? Y nosotros le decimos, sí, pues a mí me encanta. No es mi caso, estoy hablando de lo que alguien podría decir. Entonces, el médico, la primera recomendación que nos va a hacer es, definitivamente, si usted quiere salvar su vida o por lo menos vivir unos días más, lo primero que tiene que hacer es eliminar rotunda, absolutamente, dramáticamente ya el consumir cerdo. Pero eso venimos a descubrirlo cuando en una situación de crisis llegamos a una situación de hospital. Es un caso que se repite 1001 veces todos los días. Cuando tenemos excesos de consumos en el azúcar, por ejemplo, en la misma sal, las bebidas gaseosas, las sodas y todo este tipo de alimentos, las harinas, etcétera. Pues no pretendo hoy, porque ni mucho menos soy un experto en el tema, no pretendo hablar de algunos asuntos de dieta o de nutrición. Hemos participado en nuestra congregación de ayunos dirigidos exclusivamente con comidas kosher, ayunos exclusivamente dirigidos con alimentos en verduras. Y por supuesto que hemos aprendido a lo largo de los años tratando estos temas y sin lugar a dudas, hemos visto los resultados y la recuperación muy favorable en nuestra salud. Entonces, esta semana veremos cómo la palabra nos enseña, repito, a vivir mejor, saludablemente en todos los aspectos, físicos, emocionales, mentales, espirituales, en convivencia. Y dice el verso 3, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, de este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. ¿Quiénes son? Y no los menciona. El camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. Quiero que observe la palabra que estamos viendo en este texto. Lo tendréis por inmundo. Porque aunque la palabra parezca un poco fuerte, un poco más adelante en el texto estudiaremos qué es inmundo. El mundo que nos rodea, para que tengamos una apreciación primaria sobre esto, el mundo que nos rodea hoy, todo nuestro entorno, toda la contaminación visual, la contaminación del aire que respiramos, la contaminación de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que comemos, de lo que a diario pasa, muerte, violencia, terrorismo, entre tantas cosas, todo esto es inmundo. Entonces vamos a tener un poco más adelante claridad por qué la Biblia nos habla con tal precisión refiriéndose a lo que es inmundo. Verso 5. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, los chicharrones. Recuerdo un programa que había en televisión hace muchos años, en origen mexicano. Decía chicharrón de puerco y puerca. Usted tal vez lo recuerda también. Asimismo dice el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis.
Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda la cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Os serán pues abominación de carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Y de las aves estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Y en términos generales no voy a entrar a todos los detalles, pero si usted lee todo Levítico capítulo 11, nos habla de los insectos, la garza, la cigüeña, pero esto no podréis comer, y nos habla del camarón, y nos habla de todos estos elementos con pezuña, sin pezuña, los tendréis por inmundo, la comadreja, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, lagartija, el camaleón, verso 30, y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos serán inmundos, y toda vasija, etcétera. Todo esto lo estoy mencionando porque nos vamos a entrar en esta semana en el capítulo 12. El capítulo 12 es nuestro tema de partida para el tema de la semana. Y observen el título del capítulo 12. No voy a dar todavía comienzo al capítulo 12, quiero cerrar un poco más en detalle el capítulo 11. Pero el capítulo 12 tiene un título que nos va a causar mucho interés. La purificación de la mujer después del parto. Observen, la purificación de la mujer después del parto. Ese será nuestro tema de partida en esta semana. Por lo tanto, cerremos un poco el contexto de lo que estamos hablando respecto de los alimentos que consumimos y que la Biblia en el capítulo 11 del libro de Levíticos nos indica cuáles debemos y cuáles no debemos comer. Seguramente muchos de los hermanos que me están escuchando en esta ocasión dirán, a mí nadie me tiene que decir lo que yo debo o no debo hacer. Siéntase en libertad, amado hermano, porque para eso también el Padre nos entregó algo que se llama el libre albedrío. No se preocupe, no es una camisa de fuerza, solamente lo podemos entender aquellas personas que por la revelación o por la iluminación de la palabra, con el transcurrir de los días, entendemos que todo lo que la palabra nos indica es para nuestro bienestar. En el capítulo 11 nos indica de los alimentos que son inmundos, que podemos comer y que no podemos comer. Alguien seguramente va a decir, ¿cómo me va a quitar la oportunidad de comerme un buen chicharrón cuando a mí la carne de cerdo me fascina y en ningún momento he sentido que me cae mal o que me hace daño? En ese sentido, repito, este mensaje no tiene nada que ver con lo que tú puedas o no puedas comer, porque es tu decisión, es un asunto de decisión. Pero lo que yo sí sé con absoluta claridad es que en el transcurrir de la vida, nuestros cuerpos, en la medida en que los cuidamos, de manera saludable, haciendo ejercicio, caminar, comer adecuadamente, y recuerden la expresión que aprendimos hoy, comer comida kosher, entonces nos va a permitir por lo menos alargar nuestros días y a lo menos sufrir menos de tantas enfermedades que a diario atacan la vida del ser humano. Les garantizo, mis amados hermanos, y usted hallará razón en lo que estoy diciendo, que un buen número de personas y de enfermedades que hoy se suscitan en la vida de cada uno obedecen sin lugar a duda a un fenómeno llamado alimentación. Nos hemos alimentado a lo largo de la vida, pero nos hemos alimentado inapropiadamente. Nos hemos alimentado mal, tenemos un mal comer, un mal alimento. Y al tener ese mal alimento y tener una mala digestión y tener una mala costumbre de vida, evidentemente el cuerpo llegará a un momento en que el organismo evidentemente se cansará de tanta contaminación y causará todas las enfermedades que hoy todos conocemos. No es que vamos a morir de un problema cardíaco, porque es que en la familia todos hemos muerto de un problema cardíaco. No es un asunto generacional,
No es que en la familia todos van a padecer de diabetes porque el tatarabuelo murió de diabetes, entonces todos vamos a sufrir de diabetes. En absoluto. Le puedo garantizar, y repito, ni siquiera soy un médico, ni un nutricionista, ni mucho menos, pero la palabra sí lo enseña, que si nosotros adecuadamente nos alimentamos y aprendemos lo que es comer comida kosher, comida pura, comida limpia, entonces, repito, alguien dirá, de algo vamos a morir. Eso no me cabe la menor duda, hermano. Absolutamente de acuerdo. Ninguno de nosotros partirá de esta tierra en vida. Eso lo tengo absolutamente claro. Pero mi punto a donde quiero llegar es que podemos de alguna mejor manera sobrellevar los días con una buena salud. Puedo decirlo por testimonio. Mientras estuve en mi país original, o en mi país natal, mejor, con frecuencia tenía que visitar médicos por asuntos, no solamente por razones de trabajo, en los que se me exigía periodos permanentes de control médico cada 3 o 6 meses, control de esto, control de aquí, control de allá, control de una cosa, control de otra. Y era interesante notar cómo cuando tenía esos controles médicos, de algo siempre mantenía enfermo. Me duele aquí, me duele allá, me funciona mal, esto no está aquí, esto no está allá, esto, lo otro. Cuando el Señor nos llama a tiempo completo al ministerio y salimos de nuestro país y el Señor nos trae a otra tierra a la que nunca pensamos jamás haber llegado, pero Dios en su infinita misericordia y bondad nos trae a este lugar, vemos cómo en este lugar asistir a un servicio médico es extremadamente costoso. Pero déjenme decirle, hermanos, costoso es que las cifras para un mínimo chequeo médico son impresionantemente altas, a menos que usted pueda disfrutar de una buena aseguranza médica, que de hecho es extremadamente costosa. Por lo tanto, bajo esa condición es preferible tener una buena alimentación, una vida saludable y evitarnos los costos innecesarios de tratamientos médicos. ¿Me está entendiendo a dónde va nuestro tema hoy? Entonces vemos cómo la palabra nos indica con absoluta claridad que es necesario que hagamos la diferencia entre lo bueno, lo puro, lo limpio y lo que es impuro. Es decir, entre lo sano y lo profano. Y cuando nos dio estas advertencias acerca de los alimentos, es importante establecer que el comer ciertos tipos de alimentos, ciertos tipos de carnes, como lo vimos aquí, nos indicará también qué es prudente para nuestra salud y qué no. Miramos por un momento, por favor, que el verso 42 y 43 nos indica: todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Y el verso 44 dice: porque yo, Yahweh, vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santifiquéis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Si leemos con atención en el libro de Ezequiel, nos daremos cuenta que la libertad que Él nos da es para volver a actuar no como los paganos, sino como verdaderos creyentes y conocedores de la palabra. El libro de Ezequiel en el capítulo 22, verso 26. Observe este texto, tome nota por favor. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Preste mucha atención, porque este texto tan antiguo, además, de Ezequiel, tiene que ver precisamente con lo que estamos viviendo y pensando hoy. Yo recuerdo muchas veces cuando asistimos a alguna reunión o a un restaurante o a una invitación, tenemos que decir con mucha modestia y con mucha precaución: este alimento que estoy ordenando tiene cerdo, tiene jamón, trae este producto. Si es así, por favor, retírelo, no lo podemos consumir. Y personas que están cerca de nosotros dicen: pero
y ustedes es que ustedes son esto, ustedes son lo otro. No, es que simplemente ese producto hace daño a mi alimento, a mi diario, a mi estómago, a mi cuerpo. O sea, no necesitamos entrar en conceptos de explicación, pero tenemos que aprender a ser muy prudentes en nuestro alimento y hacemos de esto una disciplina. Yo recuerdo, a ver si en estos 2 minutos finales puedo mencionar esto a nivel de anécdota, porque creo que nos puede servir a muchos de nosotros. Yo recuerdo que en otro tiempo, en mi país, y creo que en muchos de nuestros países de contexto latino, hispanoamericano, existe o existía la creencia, por lo menos, de que el comer camarón. ¿Por qué se come camarón? ¿Porque es saludable? ¿Por qué comemos camarón? Pero en el trasfondo el mensaje era que el camarón era un producto afrodisíaco. No sé en otros países. Repito, tal vez en mi país así se mencionó por mucho tiempo. No sé hasta hoy si eso sigue igual. Pero el consumir camarón tenía como efecto psicológico el que era un producto afrodisíaco. Y yo recuerdo aquí en este país, cuando tenemos la oportunidad de entrar a los famosos buffets donde tú puedes comer de todo lo que quieras en un precio relativamente cómodo, todo cuanto quieras. Si quieres permanecer durante todo el día en el buffet comiendo, lo puedes hacer con absoluta libertad. Y cuando yo tuve la oportunidad de empezar a visitar estos buffets, notaba como particularmente la comunidad hispana llegaban a las vasijas de los camarones y arrasaban con cuanto camarón había. Inmediatamente traían más camarón y a los pocos minutos los hispanos barrían con el camarón. Y podía ver a muchos hombres particularmente consumiendo camarón. Yo los observaba y me preguntaba, si estas personas conocieran la consecuencia en su organismo del comer este producto, muy seguramente lo pensarían 2 veces antes de hacerlo. El camarón es así considerado como la cucaracha del mar. Tal vez usted no lo sabía, tal vez usted disfruta de un excelente cóctel de camarones y muy seguramente a partir de hoy va a tener un dolor en su corazón porque no va a poder volver a consumir este tipo de producto. Entonces, si lo sabe y lo consume, usted es responsable de las consecuencias. Porque observe que nos dice Ezequiel. Dice, porque violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano y no hicieron diferencia. ¿Qué hay de malo? A mí nadie me dice lo que yo tengo que comer. Yo soy libre de comer lo que a mí me parece, cuando a mí me parece y como a mí me parece. Y no me vengan con asuntos religiosos ni mucho menos. No, mi hermano, no es un asunto de religión, es un asunto de salud. Y la Biblia se toma el tiempo para enseñarnos. Así que no distinguen entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profano en medio de ellos. Así es que, interesante el tema, ¿verdad? Muy interesante. Tenemos que entonces concluir hablando de la importancia de lo que son las comidas kosher, las comidas limpias, alejarnos de todo contexto de contaminación en nuestra salud, animales que podemos comer, animales que no podemos comer, carnes que están permitidas, carnes que no están permitidas, prohibidas, permitidas, no permitidas. Y en todo este proceso que estamos desarrollando, entraremos entonces a partir del día de mañana, repito, a nuestro capítulo 12, y en el capítulo 12 del libro de Levíticos desarrollaremos el tema de Tazría. Ahora veremos qué sucede con respecto a la mujer, la purificación de la mujer y el tiempo del parto. Cuán importante los días de cuidado después de que una mujer da a luz, los días de cuidado, esos 40 días, cuán importantes son, cuán delicados son, que también los incurrimos. Nace el niño a las 6 de la mañana y a las 6:05 tenemos a todo el mundo en una sala de habitación visitándolo. Ahí de que no me visiten, porque es que esta persona no me visitó. Pero la Biblia nos dice que eso no debería suceder. Mañana entraremos a ese tema. Mis amados, espero que esta semana disfrutemos de un gran momento. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones. Y mañana aquí estaremos nuevamente. Bendiciones.